creyendo que yo estaba en lo correcto, hasta que un día, a medida que yo iba leyendo la Biblia, yo me iba dando cuenta de algunas cosas que no encajaban mucho. Aceptar a Cristo, la confesión, porque cuando uno se hace protestante, uno reniega de sus sacramentos. Tal vez no lo hace directamente, decir yo reniego del bautismo, pero desde el momento que lo meten en una pila de agua y rechaza el bautismo que ya recibió, uno ya renegó del sacramento del bautismo. Desde el momento que uno ya no recibe el cuerpo de Cristo, sino que va a comer galletas saladas, uno ya renegó de la Eucaristía. Desde el momento que uno ya no se confiesa, sino que va a consejería pastoral. ¿Sabe qué es lo que hace la consejería pastoral? Un día llega uno de los diáconos y me dice: hermano, le quiero contar algo, me dice. ¿Usted conoce a la hermana fulana? Oh, sí, claro, pues la diaconisa, la esposa del otro diácono. Pues un día yo ya fui a hacerle un trabajo a la casa de ella, en el fontanero. Y fui a hacer un trabajo a la casa de ella. Y el hermano, el esposo, no estaba, solo estaba ella. Así que trabajamos ahí, le arreglé la tubería, lo que tenía. Y luego nos empezamos a platicar y platicamos y nos quedamos platicando. Nos tomamos una tacita de café, seguimos platicando. Y se puso tan buena la plática, hermano, que terminé en la cama con ella. Me dijo: ay, hermano, le dije, ¿y usted qué hizo? Le dije. ¿Sabe qué estaba haciendo el hombre? Confesando. A mí, que era su pastor, estaba confesándome. Hermano, ¿cómo pudo usted? Si es la esposa del... Ay, sí, hermano, por eso vengo a pedirle perdón a Dios. Arrepiéntase de lo que sí, yo me arrepiento. Póngase de rodillas, vamos a orar, que Dios lo perdone. O sea, lo puse a orar, que Dios lo perdonara. Pero le quité el diaconado. O sea, ya no podía seguir sirviendo. Tenía que pasar por un proceso de disciplina. ¿Pero qué fue lo que él llegó a hacer? Confesar. Entonces, ¿qué es lo que hace esta gente? Han renegado del sacramento de la reconciliación por un sustituto que se llama consejería pastoral. El matrimonio allá no es un sacramento, es una ceremonia. Entonces, ¿qué es lo que le dicen a uno? Mientras la autoridad civil, que es la autoridad puesta por Dios de acuerdo a Romanos 13, que dice que no hay autoridad que no venga de Dios. Así que si el juez o el abogado autoriza el matrimonio, Dios lo autoriza. Pero si ese matrimonio no funciona, usted va donde el juez y dice que ya no quiere seguir casado. Entonces, si el juez dictamina el divorcio, Dios anula esa unión. Y si usted se quiere casar con otro, la nueva autoridad civil autoriza eso, Dios autoriza la nueva unión. Por eso es que esa gente ya casi se divorcia. Porque no hay sacramento, es una ceremonia. El pastor lo único que hace es: Señor, bendice. Yo casé gente, hermano. Esos no saben el lío que están. Porque según ellos están casados, porque Señor bendice esta unión y lo que Dios ha unido, que no lo separe. Al ratito están con el abogado divorciándose. Porque no es sacramento. Y a algunos les ha agarrado, porque esta es una broma en las asambleas de Dios, que decían: cuando tu mujer cumpla 40 la puedes cambiar por dote a 20, le decían a uno, para que ajuste. Por eso yo tengo gente conocida, amigos conocidos, que ellos ya dejaron a su primera esposa, ya tienen más jóvenes. Y un día me dice mi esposa: mira, me dice, y si no nos hubiéramos hecho católicos, ya me hubieras cambiado fuera por tercera, mamita, le digo. Y más joven, pero yo bromeando con ella. Bueno, la cuestión es de que se dejan los sacramentos, se reniegan los sacramentos. Entonces yo por 20 años pensé que estaba en la verdad, en lo correcto. Por eso yo siempre insisto, hermanos, si el protestante le ofende, le insulta, porque acuérdese que muchos protestantes también son gente mal educada, grosera, abusiva. Entonces, si viene un protestante y lo empieza a insultar a usted, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Devolver el insulto? Si le mienta la mamá a usted le va a mentar la mamá, la abuela, la tía, la suegra, todo el mundo. ¿Verdad que no? Porque Jesús dijo que no tenemos que pagar mal por mal. Al que te pegue en una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Dale la otra. Por eso esos que dicen que son apologistas y andan ofendiendo y reofendiendo porque me dijeron a mí, yo le voy a responder, esos no son verdaderos apologistas. Lo que están haciendo es causando más división. Porque cuando a un protestante se le agrede o se le responde con agresión, la agresión genera agresión, ese protestante nunca se va a convertir.
Si a mí me hubieran tratado como rata, como ladrón, pastor ladrón, yo no fuera católico. Para ser así, que me estén tratando así, yo no me hago católico. Y hace un rato estaba platicando con un hermano y me estaba diciendo, sí, pero es que los pastores... No todos van detrás del dinero. Porque cuando yo era pastor en las asambleas de Dios, uno entra en planilla. ¿Sabe qué significa en planilla? Que uno está bajo contrato. Todo el dinero que se recolecta de diezmos, de ofrendas, todo ese dinero entra a un fondo, al banco. Y el único que puede disponer de ese fondo es el tesorero y el pastor. Y las dos firmas tienen que ir juntas. O sea que el pastor no puede venir y se va a sacar un dinero para irse a comprar un carro nuevo y va llegando a la congregación. Miren, saqué dinerito para comprar. No puede, porque para eso el pastor primero tiene que presentar la solicitud al cuerpo oficial. El cuerpo oficial lo analiza, mira si no hay otros ingresos, otro compromiso, se evalúa. Cualquier gasto que se vaya a hacer no es cosa que el pastor va a venir y decir, el dinero es mío, yo voy a hacer con él lo que quiera. No puede, porque hay una directiva, hay un tesorero, hay una cuenta de banco. Y el pastor tiene un salario o una ofrenda, se le llama ya un sustento, que está asignado dependiendo si es pastor o copastor, ya tiene una cantidad fija que se le da todos los meses. O sea que no es que se va a llevar todos los diezmos de la gente. En las asambleas de Dios y en la mayoría de las congregaciones no funciona como dicen algunos, que el pastor se lleva todo el dinero. No, hay una directiva, hay cuentas, se pagan impuestos, se lleva contabilidad, se llevan auditorías, y cuando el gobierno le quiere meter auditoría, pues uno tiene que tener listos los libros, qué fue lo que entró, en qué se gastó, a dónde está el dinero. O sea, todo tiene una contabilidad. Por eso es que esta gente que no conoce el protestantismo solo se mete a ofender, porque no conocen lo que se vive dentro del protestantismo. Entonces, yo empiezo a estudiar, sigo estudiando, sigo predicando, empiezo a estudiar, a trabajar en la universidad, y ahí fue cuando en el año 2002 a mí me asignaron esta materia. A todo esto yo ya había descubierto algunos puntos importantes. Primer punto que yo ya había descubierto: Constantino no fundó la Iglesia Católica. Constantino lo que hizo fue que dio el edicto de Milán, en donde se acababa la persecución contra la Iglesia. Constantino como emperador termina la persecución. Constantino le regala su palacio al Papa Silvestre. No, pero a mí me dijeron que Constantino se puso la corona y se nombró primer papa. No, nunca fue papa. Es más, algunos dicen que ni cristiano fue, porque algunos dicen que se bautizó al final de su vida, pero no se sabe si realmente se convirtió. Lo que hizo Constantino fue terminar la persecución contra los cristianos que había tenido el Imperio Romano por 300 años. Y en prueba de buena fe le regala su palacio al Papa Silvestre. El palacio de Constantino se llamaba Letrán. Entonces lo que hizo el Papa fue consagrarlo como la Basílica de San Juan de Letrán, que es la parroquia donde está la cátedra del obispo de Roma. En este caso, la cátedra del Papa. Esa es la parroquia del Papa, que desde que se construyó San Pedro, la Basílica de San Pedro, la parroquia esta, la Basílica de San Juan de Letrán, está bajo el cuidado de un cardenal que el Papa nombra. Pero esa es la parroquia del Papa. Entonces esa parroquia, su fecha de dedicación es el 9 de noviembre. 9 de noviembre de cada año se celebra la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, llamada la madre de todas las iglesias, porque fue el primer edificio que tuvo la iglesia en 300 años. Antes de esa parroquia, de ese templo, la iglesia no tenía edificios. La iglesia se reunía escondida, en catacumbas, en casas. A partir de ahí, ya la iglesia pudo adquirir terrenos y edificar templos como los que hoy tenemos. El Papa. ¿Dónde en la Biblia aparece la palabra Papa? No aparece porque, una razón, la Biblia no es diccionario para buscarle palabras. Si usted quiere buscar palabras, busque diccionario. La Biblia no es diccionario. Pero el hecho que no aparezca la palabra Papa, que no aparezca la palabra Trinidad, que no aparezca la palabra purgatorio, no significa que no exista. Jesús habló del purgatorio cuando él dijo: no hay pecado que nunca todos los pecados serán perdonados, menos la blasfemia, la ofensa. No quiere decir que voy a ofender al Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando yo cierro mis oídos
a la voz del Espíritu Santo que me está invitando a la conversión, porque Él es el que invita a la conversión. Si yo me obstino en vivir en mi pecado mortal y nunca quiero soltar el pecado mortal, entonces el Espíritu Santo simplemente ya no me va a redarguir de pecado. Al no redarguirme de pecado, he ofendido el Espíritu de gracia, como dice el epístola a los Hebreos. Nunca voy entonces a sentir arrepentimiento, nunca me voy a convertir, entonces me condeno. Único pecado que no tendrá perdón. Pero luego dice Jesús, pero hay pecados que serán perdonados en esta vida y en la venidera. Cuando habla de la vida venidera, perdonar pecados en la vida venidera, ahí está hablando del purgatorio. El purgatorio no es una segunda oportunidad, hermanito. No me esté creyendo de que porque puede vivir ahorita en pecado se va a ir al purgatorio y le van a hacer rezo y lo van a sacar. No, ya dijimos claramente, el que muere en pecado mortal desciende inmediatamente al infierno. El purgatorio es para los que mueren en gracia de Dios, no debidamente purificados, pero en gracia de Dios. Constantino, volvamos a Constantino, no funda la iglesia. Él simplemente da el edicto de Milán. Los libros, dicen los protestantes, ¿la Iglesia Católica le añadió libros a la Biblia? No, los protestantes le quitaron libros a la Biblia, porque la Iglesia define el canon en el año 382. En el año 382 el Papa Dámaso I se reúne en concilio después de un trabajo de investigación que hizo San Jerónimo, que fue el traductor de la Vulgata, la Biblia al latín, y el Papa Dámaso I junto con los obispos establece que el canon de las Sagradas Escrituras comprende el Antiguo Testamento versión griega llamada Septuaginta, que fue cuando el rey Ptolomeo Filadelfo II, allá por el año 200 a.C., quiere que toda la literatura del mundo esté en el idioma griego. Entonces le pide al sumo sacerdote de Jerusalén que le enviara unos rabinos, unos escribas. Entonces el sumo sacerdote manda 72 ancianos, escribas, que en 72 días, esa es la leyenda judía, en 72 días, cada uno trabajando en su celdita, en su cuartito, sin ver el trabajo de otro, tradujeron al griego los escritos que en ese momento los judíos consideraban sagrados, los traducen al griego, y cuando los presentan, los 72 copias eran exactamente idénticas, como que uno hubiera hecho el original y los demás hubieran copiado. Esa es la tradición judía de la versión griega. Esa fue la Biblia que se usó por mucho tiempo en la diáspora, se le llama. Los judíos que tuvieron que ser dispersados a otras naciones y que su idioma era el idioma griego, utilizaban la versión griega llamada Septuaginta. Esa fue la Biblia que usó que usó Jesús. Esa fue la Biblia que usó Pablo. Esa fue la Biblia que usó el cristianismo desde el principio. Por eso es que en el año 100 los judíos se reúnen en un congreso, en un concilio que no era concilio cristiano, concilio judío, que se llamaba el Concilio de Jamnia, donde ellos rechazan la versión griega llamada Septuaginta, y de ahí los protestantes dicen, sí, los judíos la rechazaron, sí, pero eso eran los judíos. Los cristianos adoptaron la Septuaginta como su Biblia, sus libros sagrados. Entonces, ¿qué es lo que hace el Papa Dámaso I? Se reúnen y establecen que para el Antiguo Testamento se van a tomar los libros de la Septuaginta, y para el Nuevo Testamento 27 libros que resulta que fueron comunes entre todas las iglesias, en todas las diócesis existentes hasta ese momento. Ahora, ¿cuántos evangelios se escribieron? ¿Cuántos evangelios? Uno. El evangelio es uno. Pero ¿cuántas versiones del evangelio? Porque si usted lee, dice evangelio según San Mateo, evangelio según San Marcos, o sea que es un evangelio, pero la versión de Mateo, la versión de Marcos, la versión de Lucas. Pero ¿cuántas versiones entonces se escribieron? Se escribieron cientos. El evangelio de Pedro, el evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, el evangelio de Bartolomé, la historia de José el Carpintero, la historia de la Natividad de la Virgen María. O sea, se escribieron una gran cantidad de literatura. Pero esa literatura se esparce entre toda la cristiandad en ese momento, pero entre toda esa literatura, 27 eran comunes en todas. Entonces ahí fue donde el Papa entendió y dijo, bueno, allá no conocen el de Pedro, pero conocen el de Tomás. Aquí no conocen el de Tomás, pero conocen el de Pedro. Pero conocen los 4 aquí, conocen los 4 allá. Entonces el Papa dijo, pues estos 4 son inspirados. Apocalipsis. Se escribieron muchos libros de Apocalipsis, pero se dieron cuenta que el de Juan era común en todas.
Entonces ahí es donde se va viendo que esos 27 libros eran comunes en todas las parroquias de todas las diócesis, y el Papa establece esos 27 como inspirados por Dios. ¿Y los demás qué? Los echaron a la basura. Los condenaron como malditos, como dijo uno por ahí que no anda bien de su... Y dijo que esos libros están malditos. Mentira, nunca los maldijo el Papa. Esos libros quedan dentro de lo que se llama paradosis. ¿Y qué dijimos que es la paradosis? La tradición. Por ejemplo, ¿cómo se llaman los papás de María? Joaquín y Ana. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? No aparece. Entonces, ¿por qué le llamamos Joaquín y Ana? Porque aparecen en la historia de la Virgen María. ¿Cómo se llamaban los Reyes Magos? ¿Por qué dicen que eran 3? Porque esos aparecen en otro de los evangelios. La Verónica que le limpia el rostro a Jesús. ¿Dónde aparece la Verónica en la Biblia? No aparece, aparece en uno de estos evangelios que técnicamente o teológicamente estos evangelios se llaman apócrifos. Y apócrifo no significa oculto, ni maldito, ni significa equivocado, no, significa reservado. O sea que es parte de la tradición, pero que no entró al canon bíblico. Entonces la pregunta es, ¿y qué libros componen la Biblia? Septuaginta, que incluye el canon hebreo que va de Génesis a Malaquías, más 7 libros escritos antes de la dominación romana, durante el tiempo de la dominación griega, que son Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch, partes griegas en Daniel y en Esther. Entonces el Antiguo Testamento está conformado por el canon hebreo y el deuterocanon, estos 7 libros. Entonces, ¿por qué la iglesia tiene en sus Biblias estos 7 libros? ¿Y por qué los protestantes no? Cuando yo estudié mi diplomado en Ciencias Bíblicas, estudiamos un libro llamado Breve Historia del Canon Bíblico. El autor es Gonzalo Báez Camargo, que él era un presbiteriano, pero era doctor en teología, era hebraísta, él era pues un montón de títulos, mexicano por cierto. Entonces en este libro, que no es un libro que está a venta pública, este libro solo lo consiguen los que estudian el diplomado. Este libro yo lo tengo. Usted va a una librería incluso de Sociedad Bíblica, no se lo venden. Tal vez en Amazon se puede conseguir, en algunos casos lo consiguen en PDF, pero que lo venda directamente Sociedad Bíblica, no lo vende. Ese libro está reservado para los que estudian dentro de Sociedad Bíblica. Entonces dice este libro, dice este autor Gonzalo Báez Camargo, oiga, los cristianos al tratarse del Antiguo Testamento, o sea de la escritura conocida hasta aquel entonces, utilizaron a tal punto la versión griega llamada Septuaginta, que esta vino a ser de hecho la Biblia de la iglesia primitiva. Lo está diciendo un presbiteriano. Y no hay bases documentales para pensar que en un principio hayan hecho distinción entre unos libros y otros de los que contenía. Con toda probabilidad consideraban toda la colección como escritura inspirada divinamente. Ahí levanté la mano yo y le dije al maestro, oiga, ¿cómo es eso? Usted me está diciendo a mí que estos libros son inspirados, pero a mí me han dicho que esos libros no son inspirados. A mí me han dicho que no son inspirados y por eso no están en la Biblia. A mí me han dicho que la Iglesia Católica se los añadió. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de otro presbiteriano que nos estaba dando el estudio? No, me dijo, esos libros son inspirados, me dijo. Entonces, ¿por qué no están en mi Biblia? Entonces ahí seguimos estudiando y ahí me di cuenta de la verdad. En 1569, la primera Biblia completa en castellano por el lado protestante, versión de Casiodoro de Reina. ¿Quién era Casiodoro de Reina? Un monje católico que se hizo protestante. Calvino lo protege, se va para Suiza y en Suiza traduce la Vulgata. Y la Vulgata es la Biblia de la Iglesia Católica, la versión de San Jerónimo que tradujo al latín. Entonces la Biblia Reina, de Casiodoro de Reina, original de 1569, es una traducción de la Vulgata. Por eso es que usted mire, por ejemplo, en la Biblia latinoamericana o en la Biblia de Jerusalén, Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice en nuestras Biblias católicas, he aquí que la joven, he aquí que la doncella concebirá, pero cuando usted lo lee en Reina Valera, que lo tradujo directamente de la Vulgata, dice, he aquí que la Virgen concebirá. Porque Casiodoro de Reina traduce la Vulgata. Una vez yo vi un meme, por eso les digo, no aprendan teología en memes porque no sirven, están equivocados. Un día yo vi un meme en Facebook que decía
que la Biblia Reina Valera tiene 21,000 errores. Y dije, qué bruto, ¿cómo va a tener 21? Es más, estoy seguro que el que hizo ese meme nunca en su vida ha leído una Biblia católica, menos la Reina Valera. Tiene imprecisiones de traducción, pero no 21,000 errores. Es más, muchos textos están mejor traducidos en Reina que en otras versiones. Por ejemplo, en las antífonas, cuando uno reza la liturgia de las horas en el tiempo de Adviento, hay una antífona que dice que vendrá el deseado de las naciones. Cuando usted busca ese texto bíblico en Malaquías, en nuestras Biblias, dice que vendrán las riquezas de las naciones. Entonces, ¿de dónde sacan el deseado? Porque así lo tradujo San Jerónimo al latín y así aparece en el libro en la Reina Valera. Vendrá el deseado de las naciones. Entonces, tenemos que tener cuidado con algunas personas que están enseñando cosas equivocadas. Entonces, esta primera versión de 1569, publicada en castellano, versión de Casiodoro de Reina, publicada en Basilea, Suiza, era una Biblia que contenía todos los libros. Era una Biblia completa, con todos sus libros, 73 libros, completita. La Biblia original de Reina de 1569 era una Biblia completita. Ah, pero dicen que Martín Lutero le quitó los libros. Martín Lutero no le quitó los libros a ninguna Biblia. Si usted busca una Biblia original de Martín Lutero, que ahí la puede buscar en fotos de facsímil en internet, Lutero lo que hizo fue lo mismo que hizo San Jerónimo. San Jerónimo pone el canon hebreo, luego ponen el deuterocanon, donde dice San Jerónimo, estos libros no aparecen en hebreo, pero sí en griego, pero lo que hizo Lutero fue que los hizo igual, los puso aparte, y Lutero puso, estos libros no aparecen en el texto hebreo, pero sí en el texto griego, y son buenos para la lectura. Eso fue todo lo que dijo Lutero. Nunca los quitó de su Biblia, que tradujo al alemán. En 1602, Cipriano de Valera, que también había sido monje junto con Reina, por eso la Biblia se llama Reina Valera, por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. En 1602 se publicó en Ámsterdam la segunda edición de la Biblia de Casiodoro de Reina, o sea, fue la primera revisión que se le hizo en revisión de Cipriano de Valera, el cual conservó los libros deuterocanónicos. ¿Qué hizo entonces Valera? Agarró la Biblia de Reina que había escrito hace 40 años, que había traducido, le hizo una revisión gramatical, cambió las palabras que ya no estaban en uso en el castellano en ese momento y la dejó intacta tal y como Reina la había dejado, así como la había dejado San Jerónimo la Vulgata, con todos sus libros. O sea que la versión original de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera, por eso se llama Reina Valera, esas Biblias son Biblias completas. Entonces ahí viene mi pregunta. ¿Y entonces cuándo desaparecen de mi Biblia 1960? ¿Por qué 1960? Porque esa era la versión que se ocupaba, la última revisión que se había hecho en ese tiempo. Porque después de 1602 vinieron otras versiones, 1820, 1909, hasta llegar a la 1960, después la 1995, después la del 2000. Han habido diferentes versiones o revisiones, pero la que se ocupa siempre todavía es la versión 60. Entonces, oiga lo que dice este autor. Las sociedades bíblicas de Edimburgo y de Glasgow en el Reino Unido, que eran calvinistas, comenzaron a protestar en contra de la Sociedad Bíblica Británica porque ellos no querían que la Sociedad Bíblica Británica imprimiera Biblias con esos libros. ¿Cuál era la excusa? Son muy católicos, no convienen. Sabiduría capítulo 1 habla que el Espíritu Santo no puede entrar en un cuerpo de pecado. Ahí está hablando de la Inmaculada Concepción. Capítulo 12 habla de que uno puede orar por los que ya fallecieron, en 2 Macabeos capítulo 12. En el siguiente capítulo, el capítulo 13, habla de la intercesión de los santos. Onías y Jeremías estaban intercediendo por el pueblo de Israel y ya había muerto la intercesión de los santos. Dice el protestante, María y los santos no pueden interceder porque están muertos, están en la tumba. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, porque para Él todos viven. Así que María y los santos están vivos y pueden interceder por nosotros. Nada se los impide. Entonces, no convenían esos libros, son muy católicos. Entonces la controversia arreció, alcanzó su mayor intensidad en 1820, arreció más todavía e hizo crisis
cuando la Sociedad de Edimburgo notificó a la de Londres que de seguir ayudando a la publicación y distribución de Biblias con aquellos libros, le suspendería su aportación económica, la cual ascendía ya entonces a más de 5.000 libras esterlinas anuales. Como esto sería un golpe muy duro a las finanzas de la Sociedad Bíblica, esta tomó en 1825, reiterándole en 1826 y completándole en 1827 una decisión que sería la final. Sociedad Bíblica dijo: si estos nos quitan la plata, quebramos. Pero si no quitamos los libros, no va a haber más plata. Entonces, ¿qué hizo Sociedad Bíblica? Dio la ley que dice que se reconozca plena y claramente que la ley fundamental de la sociedad limita sus operaciones a la circulación de las Sagradas Escrituras y excluye la circulación de los libros deuterocanónicos. O sea que esos libros fueron quitados de Sociedad Bíblica en 1827. Entonces ahí viene mi pregunta. Entonces, ¿cómo es esto? Quiere decir que esos libros no solamente son inspirados, sino que ustedes se los quitaron, le dije el profesor. Efectivamente, me dijo el profesor. ¿Y ahora qué le digo a mi gente? ¿Qué le digo a mi congregación? ¿Y sabe lo que me dijeron? No le diga a nadie, ¿para qué le va a decir? Me dijo. Que la gente siga creyendo lo que se le ha dicho, pero y usted ya sabe la verdad. ¿Y sabe qué significa saber una verdad y no podérsela decir a la gente? Que uno se vuelve parte de la mentira. Que se le engaña a la gente diciéndole que esos libros no son inspirados, que esos libros los añadió la Iglesia Católica, cuando realmente son inspirados y Sociedad Bíblica los quitó. Ahora, ¿cómo cree que yo me iba sintiendo a medida que iba descubriendo todos estos detalles, hermano? Pero aún así yo estaba con la servidura, ¿no? Pero Iglesia Católica nunca, jamás. Nunca pensaba yo en la Iglesia Católica. Pero cuando yo empiezo a estudiar la doctrina católica, aquí viene lo interesante. Cuando me asignan esta materia, empiezo a ver que todo me apuntaba a la Iglesia Católica. Así que me voy a una librería católica en San Salvador y le digo a la señora que ahí trabaja: mire, usted tiene un manual de doctrina o un libro de teología, pero donde esté toda la doctrina católica. ¿Usted tiene algún material así? Y vino la señora y me dijo: sí, me dijo, y me sacó el catecismo de la Iglesia Católica. Aquí está todo, me dijo. Así que lo compré y lo empecé a leer. Lo leí completo en un mes, 3 veces. Y un día me dice uno por ahí: eso es mentira, yo tengo 10 años. Lo que pasa es que esos flojos pasan más viendo televisión que leyendo. Lecturas es disciplina. Y yo estoy acostumbrado a leer desde que yo estoy jovencito. La teología era de lectura, leer mucho. No por eso pues ya casi ni miro sin lente. Bueno, no, sin lente no miro absolutamente nada. Entonces, dedicarse a la lectura. Entonces yo leí el catecismo la primera vez en 2 semanas. ¿Y sabe qué dije? Tiene lógica, pero no puede ser verdad. Así que lo leí la segunda vez porque dije: no, aquí hay gato encerrado, aquí no puede ser esto. Esto no puede ser tan así de fácil de entender, no puede ser. Lo leí la segunda vez. En la segunda vez fue que entendí otras cosas. Ahí entendí la reconciliación, ahí entendí los otros sacramentos. Entonces cuando lo leí la segunda vez dije: no, esto no puede ser verdad. Así que lo voy a leer una tercera vez más. Le puse la mano al libro y hice una oración y dije: Señor, si esto es verdad, revélamelo. Si el diablo me está queriendo engañar, repréndelo. Pero yo no creo que esto sea verdad, le dije. Así que lo leí la tercera vez. En la tercera vez sentía tanta cólera. Usted no se imagina la cólera que yo sentía. Porque iba entendiendo todo a la perfección, a la claridad. Todo tenía lógica. Yo agarraba la Biblia con mi doctrina protestante, no encajaba. Yo agarraba la Biblia con la doctrina católica y todo encaja perfectamente. Y yo sentía cólera. Y yo agarraba ese libro, mire, llegué a tal punto de cólera que yo sentía que yo agarré el catecismo en un momentito y yo lo aventé con furia hacia la pared. Y ya cuando ya me había bajado, lo fui a recoger otra vez, seguí leyendo, y como 3 veces más lo aventé hacia la pared con cólera, porque me estaba desmoronando mi vida. Estaba desmoronándome completamente. Todo lo que yo había creído por 20 años y que yo pensaba que estaba en la verdad, todo se me estaba viniendo abajo. Y el punto más duro para mí fue cuando llego a la Eucaristía. Mateo 26:26 dice:
que mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esto. Si lo traducimos literalmente del griego, dice: esto es el cuerpo de mí. O sea, está diciendo: este soy yo, es mi cuerpo. ¿A dónde dice que simboliza? ¿A dónde dice que representa? No lo dice. Dice literalmente: esto es mi cuerpo. Marcos 14:22 dice que mientras comían, Jesús tomó pan, bendijo, lo partió y lo dio diciendo: tomad esto. Lo volvió a decir lo mismo. Lucas 22:19 en griego aparece una palabra que yo no me imaginé que existía. Porque uno lee todas estas cosas, pero a la pasadita. Ya cuando se hace un exégesis, ahí se da cuenta uno de la verdad. Lucas 22:19 dice que tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo. Tomó el pan y dio gracias. La palabra griega que ocupa aquí es la palabra eucaristesas. Dio gracias. Eucaristía significa dar gracias. Lo partió y le dio otra vez diciendo: esto es mi cuerpo. Pero en San Juan 6:48 al 58, y lo voy a leer en la Reina Valera para que usted se dé cuenta cómo lo dice la Reina Valera. Y dice: yo soy el pan de vida. Ego eimi se dice en griego. Ego eimi. En hebreo se dice Yahvé, yo soy. Por eso es que cuando llegaron a capturar a Jesús y Jesús se les adelanta y les dice: ¿quién buscan? A Jesús Nazareno. Y él responde: yo soy. El nombre de Dios. Pronunció sobre él el nombre de Dios. Esos hombres cayeron al suelo. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este, dice Jesús, se señala él mismo, es el pan que desciende del cielo para que el que de él come, fagón, morder, masticar, triturar, para que de él come no muera. Yo, vuelve a decir Jesús, soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este, se señala Jesús otra vez, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Es él, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos, versículo 52, contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? O sea que los judíos entendieron que Jesús no estaba bromeando, Jesús no estaba hablando simbólicamente, estaba hablando literalmente de comérselo a él. La palabra griega fagón, comer, significa morder, arrancar con los dientes, masticar, triturar, alimentarse. Eso es lo que Jesús estaba diciendo: tienen que agarrarme, el pan que yo les doy es mi carne. O sea que me tienen que agarrar a mí, morderme, masticarme, arrancarme pedazos de carne, triturarme. O sea, eso es lo que estaba diciendo Jesús: tienen que comerme a mí. Entonces los judíos dijeron: ¿cómo lo vamos a comer? Entonces ahora viene Jesús y dice, versículo 53, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Versículo 54, el que come mi carne. Ya no ocupa la palabra fagón, hoy ocupa la palabra trogón. De ahí viene tragar en castellano. Ya no es de morder, masticar, hay que tragárselo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ahí me fui de espalda. Primero porque yo tenía años buscando la respuesta. Y si no existe aceptar a Cristo, ¿cómo me salvo? Y resulta que la respuesta la había tenido frente a mis narices, pero yo no la entendía porque yo leía la Biblia con la luz apagada. El protestante lee la Biblia con la luz apagada. ¿Cuál luz? La luz de la doctrina de la iglesia que dio la Biblia. Cuando usted agarra la Biblia y no la lee con la luz de la iglesia, usted no la entiende. Eso es lo que pasa con el protestante. Agarran la Biblia pero no la entienden y la interpretan a su manera porque les falta la luz de la iglesia que dio la Biblia. Y cuando yo voy entendiendo esto, ahí me fui de espalda porque ahí entendí dos cosas. Uno, Jesús no estaba hablando simbólicamente, estaba hablando literalmente de comérselo a él. Y segundo, ahí encontré la respuesta: cómo me salvo. O sea que para salvarme no es cuestión de que yo levanto la manita y acepto a Cristo. No, para salvarme yo tengo que comer el cuerpo de Cristo. Y me enfrento al gran problema que el único lugar en todo el universo creado por Dios, el único lugar donde se come el cuerpo de Cristo, solamente es en la iglesia católica. En ningún lugar se come el cuerpo de Cristo. Ahora resulta que si yo me quiero salvar,
yo tengo que comer el cuerpo de Cristo y solamente se come en la iglesia católica. Así que yo tenía que hacerme católico. Y yo, no puede ser esto. Así que ese día le digo a mi esposa, mira, voy a sacar a los niños a caminar. Porque las mujeres de mi país tienen un problema. Cuando uno va a salir y le dice a la mujer, ya vengo, la mujer se le para en la puerta. ¿Para dónde vas?, le dicen a uno. No son como las de México o las de Guatemala, que las mujeres son una belleza. Cuando el marido les dice, ya vengo, todavía le dicen, vaya pues hijito, que Dios te bendiga. Y hasta le hacen la crucita en la frente. El Señor te proteja, la Virgen de Guadalupe te cubra con su manto y que te vaya bien. No, las de mi país se le paran a uno en la puerta. ¿Para dónde vas?, le dicen a uno. Entonces yo no le puedo decir a mi esposa, voy a misa. Yo tenía que ver qué le decía, así que agarré a mi niño tenía 7 años, la niña tenía 1 año, mi niña todavía estaba en brazos y le dije, voy a sacar a caminar a los niños, pues tened cuidado, me fui. Pero mi idea era ir a misa. Así que me voy a la parroquia, porque vivíamos ahí cerca, a la parroquia donde yo fui cuando yo era niño, de donde yo me fui, María Auxiliadora. Entonces cuando íbamos a entrar, le digo a mi niño de 7 años, hoy él tiene 23, la niña tiene 16. Entonces en ese momentito le digo yo a mi niño, te voy a enseñar la iglesia cuando yo venía, cuando era chiquito, 7 años. Y cuando él va viendo el gran templo, ¿sabe qué me dijo? Uy, no, papi, no entremos, que ahí hay demonios, me dijo. 7 años. Pero porque eso es lo que él había escuchado. Un día jugando con una primita que es católica, una tía mía que es católica, mi hijo le dijo, mira, y tú no eres cristiana, ¿verdad? ¿Cómo no?, le dijo la niña, yo soy cristiana. 6 años tenían los dos. No, tú no eres cristiana, le dijo. ¿Cómo no? Yo soy católica. Ya ves, no eres cristiana porque tú adoras ídolos. Tú no eres cristiana, le dijo mi hijo a la niña. 6 años tenía, la estaba evangelizando con los ídolos. La niña no hay qué decirle, pobrecita la niña. La cuestión es de que le digo a mi hijo, no le tenga miedo al diablo, y lo metí al templo. El niño asustado viendo las imágenes. No, los mire que son los muñecos, mire para el suelo, le dije yo. Espantado el niño. Y la niña bien tranquila con mi brazo. Y empezó la misa, me senté en la última banquita donde yo me sentaba. Empezó la misa, hoy sí se oía bien clarito, y había otro equipo de sonido. Y empezó la misa. Y voy precisamente un 9 de noviembre, día de la Basílica de Letrán. Y las lecturas tomadas de Ezequiel y todo, y yo notando, sí, claro, pues Ezequiel, la Biblia, todo está en la Biblia. Ok, está en la Biblia. Muy bien. Y luego el padre Oscar Rodríguez Blanco, que era el párroco en esa época, empieza a darse una homilía que yo me quedé con la boca abierta. ¿Sabe qué dije? Wow, dije, este cura sabe, este cura no es tan ignorante. Imagínense qué atrevido era yo para ver, este cura sabe, dije yo, ya no, todo lo que está diciendo, todo tiene razón, todo tiene verdad, todo está en la Biblia lo que él está diciendo. Y luego vino el momento ya cuando iba a hacer la consagración, ahí le dije al Señor, ahora abre mis ojos, ahora es el momento. Abre mis ojos para que yo pueda ver los demonios descender, agarrar a mis hijos y salir corriendo. Y ni un demonio vi. Nada. Sino que al contrario, cuando empieza el Padre en la plegaria eucarística, junta la mano y dice, santo, él está así, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. En eso juntan las manos. Suena una campanita y la gente se rodeó. Cuando la gente se rodeó, yo estaba parado. Y yo dije, ay, qué bien se agacharon estos y voy a ver bien los demonios, dije yo. Me quedé parado. Y él junta las manos y dice, por eso te pedimos que santifiques estos dones por medio de la efusión de tu espíritu. Efusión. Esa palabra como que me la pusieron en luces hacia arriba. Efusión, esa palabra es la clave. ¿Qué significa? No sé, porque yo no era parte de mi léxico, pero esa palabra es la clave. De manera que sean para nosotros, y hace una cruz, cuerpo y sangre. Y sigue leyendo lo que dice el Evangelio. Pero para mí, yo ya ni puse atención al resto. Porque para mí esa palabra efusión empezó a dar vuelta. Cuando llego a la casa, agarro el diccionario Enciclopédico Larousse, porque todavía no tenía yo internet. Agarro el diccionario y busco la palabra efusión. Derramamiento de líquidos sobre una superficie. O traspaso de fluidos. Pero eso no me dijo nada a mí. Hasta que en el diccionario apareció un ejemplo. Usted pone una esponja, usted agarra una jarra con agua y usted hace una efusión. El acto de derramar el agua, ese acto de que cae el agua, se llama efusión. Entonces ahí dije, entonces así funciona el asunto. Porque, ¿qué ocurre con la esponja cuando le cae el agua? ¿Qué ocurre con la esponja? Se impregna, se llena, se impregna completamente. Ahora, ¿la esponja se convierte en agua? No.
Pero en el altar ocurre algo. Porque cuando el sacerdote junta sus manos que están ungidas, invoca al Espíritu Santo. Por eso dice, por medio de la efusión de tu Espíritu. Y lee las palabras de Cristo que dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y en ese instante el Espíritu Santo, esa efusión, cambia la sustancia del trigo y del vino. Cambia la sustancia, deja de ser trigo, deja de ser vino y se convierte en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Y cuando el sacerdote lo levanta, es Jesús quien está delante de nosotros. Es Dios. Es Dios quien está delante de nosotros. Y como les decía a los hermanos del estudio bíblico, se da cuenta del problema que tenemos los católicos. Porque no creemos. Si creyéramos que realmente Dios, nos peleáramos por sentarnos adelante con tal de estar cerca de Dios, pero no nos quedamos atrás. Y en las congregaciones protestantes hasta se tiran la Biblia, los que van a medio para que caigan en las primeras bancas para poder reservar el primer asiento. Y en unas congregaciones hasta se paga el derecho de tener reservados los asientos. Hay una congregación donde la gente paga una cuota mensual cara y hasta le bordan el apellido en las sillas, y ahí en esas sillas no se sienta nadie más que solo la familia que pagó y que le han bordado su apellido en la silla, para estar en primera fila, para ver al pastor enfrente. ¿Y qué hay allá? Nada. ¿Y qué tenemos nosotros aquí? A Jesús mismo. Y nos sentamos atrás. ¿Se da cuenta el problema que tenemos? Pero más grande problema, ¿sabe cuál es? Que a la hora de recibir el cuerpo de Cristo, mucha gente se queda sentada. Porque prefieren vivir en pecado mortal que recibir el cuerpo de Cristo. Porque creen que una bendición arregló el asunto. No, el que está en pecado mortal está bajo maldición. Sépalo. La única manera de salir de la maldición es estando en gracia de Dios. Y para eso hay que cortar con el pecado. Aunque duela, se corta con el pecado. Eso es lo que es la conversión. Y solamente eso le da la salvación a uno, porque mientras no se come el cuerpo de Cristo que da vida eterna, no se salva. ¿Verdad que está feo esto? Pero es la verdad. Yo cuando descubrí esto, ¿usted qué cree? Que yo quería seguir comiendo galletas saladas. No, dije yo, ya no voy a comer galletas saladas. Yo tengo que comer el cuerpo que da vida eterna. Pero me enfrento al problema de mi esposa. ¿Cómo le digo? Porque ella desde los 10 años, mi suegro se hizo protestante, de los 10 años ella se fue. Yo a ella la conocí en las asambleas de Dios. Cuando yo vengo y me siento esa noche y le digo, te voy a decir, mi amor, a dónde fui, y fui a misa. Como te he dado cuenta, durante todo ese año, he venido estudiando, he venido leyendo, he venido investigando sobre la doctrina católica, y fíjate que esto es así, así, le empecé a explicar, y resulta que tienen razón cuando dicen que es el cuerpo de Cristo. Realmente es el cuerpo de Cristo. Y yo había pensado que si yo descubría que ellos tienen la verdad, yo me voy a hacer católico. ¿Y qué descubriste? Me dijo, que es verdad, le dije yo. ¿Y qué vas a hacer? Me voy a hacer católico. No sé si vas a venir, pero conmigo, pues yo me voy a hacer católico. Y me va contando la muy infiel, la muy perjura. Me va contando que algo que yo no esperaba. Cuando yo le dije, yo me voy a hacer católico. ¿Y sabe qué me va diciendo? Yo tengo un año estar yendo de escondidas tuyas a la iglesia católica. A orar que Dios te ilumine para que entendas, porque yo ya no quiero estar evangélica, yo quiero ser católica, pero no lo puedo porque sos pastor, y por eso todo el año he estado yendo a pedirle al Señor que te haga el milagro, que entendas y nos podamos venir para la iglesia católica. Ella tenía un año yendo a la iglesia católica de escondida. Ella iba a dejar al niño al colegio y después llegaba con la niña en brazos y entraba. Por eso es que cuando entré al templo, la niña entró de lo más fresca, si entraba todos los días. El otro estaba asustado. No, que la otra todos los días entraba. Así que eso fue sábado en la noche. El lunes me fui a hablar con el padre Oscar Rodríguez. Le llevé mi carnet de pastor. Le dije, padre, ¿qué tengo que hacer? Yo soy pastor y quiero regresar.
El padre, ¿cuándo? Primero hablé con un padre, un sacerdote llamado Joaquín Montero, ya él está en la presencia del Señor. Él me lleva donde el párroco, y cuando yo le doy mi carnet de pastor al padre, al párroco, él solo se me queda, él bajó los lentes así. ¿Estás seguro, hermano?, me dijo. ¿Estás seguro? Yo, sí, padre, estoy seguro, le dije. ¿Qué tengo que hacer? Cuando usted se fue de la iglesia católica, renegó, blasfemó, maldijo públicamente la iglesia. No, padre, sí, yo solo dejé venir a misa y me fui para el culto. Y por cierto, usted era el párroco en esos días, le dije yo, porque yo me acordaba de él. Sí, en ese año yo estaba aquí de párroco, me dijo. Entonces, lo suyo se puede resolver, me dijo. Pero hay que cumplir requisitos, me dijo. Primer requisito, tiene que ir a confesarse por los 20 años fuera de la iglesia católica, me dijo. Segundo requisito, tiene que bautizar a sus hijos, me dijo. Y tercer requisito, yo dije, voy a comulgar. No, me dijo, absténgase de la Eucaristía hasta que tome el sacramento del matrimonio, me dijo. ¿Pero y por qué, padre, si yo estoy casado? No, usted no está casado, me dijo. Usted tiene una ceremonia, aquí el sacramento. Y mientras usted no tenga el sacramento, mire cómo me la complicó. Mientras usted no tenga el sacramento, usted no está en gracia de Dios, no puede comulgar. Y me la complica porque a partir de ese momento, al decirme no está en gracia, me hizo tener conciencia de estar en pecado mortal, y si yo moría en ese momento, ¿qué iba a pasar conmigo? Ahora estaba consciente que me iba a condenar. Así que para poder comulgar yo tenía que casarme, y con la misma, porque no la podía cambiar. Y cuando me dice mi esposa, ¿qué te dijo el padre? Que hay que ir a confesarse, que hay que bautizar a los niños y que hay que casarse para que comulguemos. Y no se puede de otra. Le dije, ya le busqué opción y no dijo el padre que hay que casarse, le dije. Ah, bueno, dijo mi esposa, dicen que el ciego pasa una vez, yo voy a pasar 2 veces, me dijo. Y con vos, me dijo. Así que ni modo, empezamos nuestro proceso. Primer día, primera vez me voy a confesar. Yo estaba acostumbrado a confesarme detrás de una tablita ahí, una mantita, y yo me arrodillaba y el padre sentado, y ni él me miraba ni yo lo miraba. Así, esa fue la última vez. Así me acuerdo que fue la última vez que me confesé. Pero no, hoy entro y me siento enfrente. Sí, face to face. Bien me entienden, ¿verdad? Y atrás el vidrio. Y las tablitas donde uno se sentaba, el reclinado estaba aquí, pero él se sentaba siempre en el mismo lugar, pero lo sentaba enfrente. Un padre español, Pepe Iraeta, y él así. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, le dije. ¿Cuánto tiempo tiene de no confesarse? 20 años. ¿El qué? Me dijo así, pero me voy para atrás. Ay, otra vez volví a despertar a mi hermanita. Y mire, y pego yo en el vídeo. ¿Y por qué no había venido todo este tiempo? Y me pega la gran regañada. Y le digo, es que mire, padre, yo he sido protestante, le dije yo, y yo he estado 20 años fuera, y pues aquí vengo, le dije yo. Ah, pues muchacho, hubiéramos comenzado por ahí, hombre, me dice. Pues me había pegado la gritada. Y empieza el padre a hacerme preguntas, pero más que todo, lo que él hizo fue una catequesis. ¿Sabe cuánto duró? Media hora. Media hora de catequesis que él me estaba dando a mí. Yo llegué a confesarme y él terminó dándome una catequesis de media hora. Tanto es así que la gente que estaba esperando pasar se fueron para otros confesionarios. Después un poco con pena, porque yo dije, esta gente pensó que ya no salí, quizás creen que endemoniado ando porque ya nunca salí de ahí adentro. Pero la cosa es que media hora de catequesis. Y para terminar la catequesis me dijo unas palabras que nunca jamás se me van a olvidar, y siempre que comparto esto se las digo. Y él me dijo, y siempre tienes que estar agradecido con María Auxiliadora, porque nadie regresa a la iglesia si no viene de la mano de María, me dijo. Profundas palabras. Un día de estos ya les van a anunciar, vamos a hablar solo de María, a ver si se animan a venir. Ese día no voy a hablar del infierno, así que siéntese tranquilo, solo de María. Y después de un año de catequesis y de formación, en el mes de noviembre del año 2004, con mi esposa tomamos el sacramento del matrimonio. El padre nos dio 3 opciones: una ceremonia sábado, nosotros 2, como todas las que hacen los sábados, o una ceremonia en capilla privada, o en noviembre iban a haber bodas colectivas. Entonces le dije al padre, bodas colectivas entre todos. Bueno, no que nos íbamos a casar entre todos, no, yo con mi esposa, cada quien con su pareja.
Entonces, la cosa es que llegamos a ese momento importante, tomamos el sacramento del matrimonio. Antes de ese momento, el padre nos saca de la fila, nos presenta a la comunidad, dice: ellos han sido miembros de otra denominación, ahora ellos están regresando, aquí están cerrando su ciclo de incorporación. La gente aplaudió, sacó un librito y nos hizo una serie de preguntas. Y una de esas preguntas decía, me la hizo a mí y a mi esposa, individual a cada uno. Y la pregunta decía: ¿renuncias a cualquier otra fe que no sea la fe católica? Y en ese momento yo le dije, y después mi esposa: sí, renuncio. Ese día renuncié completamente, corté completamente con el protestantismo. Y luego de eso tomamos el sacramento del matrimonio, y después lo que yo había estado esperando por un año, hermano. Cuando por fin ya se me para enfrente el padre con la copa y saca la hostia consagrada. Y yo veo, y me la muestra y me dice: el cuerpo de Cristo. Y yo me le quedo bien. Yo dije, yo me acuerdo que había una bien grande, una chiquita, me va a dar. Dije, pues no importa el tamaño, chiquita, mitad, una migaja, en todo está completamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces me la muestra y me dice: el cuerpo de Cristo. Y yo le dije: amén. Y abrí la boca lo más que pude para que entrara bien Jesús. Y ese día Jesús y yo volvimos a ser uno. Él en mí, yo en Él. Y uno con todos ustedes, porque todos comemos del mismo pan, no importa en el lugar que estemos, porque por eso la iglesia es universal. En cualquier parte donde esté la iglesia universal se come el mismo pan, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, que da vida eterna. Y desde ese día yo soy católico, y de aquí no me saca nadie, porque nadie va a hacer que yo regrese a comer galletas saladas, si solo aquí se come el cuerpo de Cristo, que da vida eterna. De aquí no me saca nadie. ¿Qué cree que dijeron nuestras familias? Estamos locos. Nosotros no tenemos comunicación con nuestras familias, por eso. ¿Qué cree que dijeron los hermanos de mi congregación? ¡Qué bárbaro! No era cristiano. Judas vendió a Jesús. ¿Cuánto te va a pagar el Papa por esto? Se ha cumplido el proverbio que dice: el perro vuelve a su vómito. Todavía me lo viven diciendo. El perro vuelve a su vómito. Y luego decretaron que ningún pastor de los amigos que eran conocidos míos tienen autorización de poder hablar conmigo ni acercarse. Los encuentro y miran para otro lado. Ah, claro, al principio me dolía, pues eran mis amigos, y cuando los miraba y se los volvía a hablar. Un día le di la mano a uno, no me la quiso dar. Pero un día yo reflexioné en algo, y ¿sabe qué dije? Cuando yo los miro, ¿sabe qué hago ahora? ¿Sabe qué hago ahora? Cuando veo que hacen la cara así, yo les hago también. Me hago yo también. Come galletas. En cambio yo como el cuerpo de Cristo, que me da vida eterna. Puro galletita los tiene. No me hablan. Al principio yo dije: ay, qué duro está esto, mi mamá. Pero después entendí que el Señor me dio a su mamá. O sea que tengo una buena mamá. Mis hermanos ya no me quieren, no me hablan. Pero después me di cuenta que el Señor me ha dado hoy más hermanos. Mire todos los que están aquí. ¿O no son hermanos míos ustedes? Tengo más, y más bonitos son ustedes. Entonces al final, ¿sabe qué? Salí ganando. ¿Sabe por qué? Porque hoy estoy en la iglesia que Cristo fundó. Hoy sí estoy en la verdad, y más que todo, hoy sí como el cuerpo de Cristo, que da vida eterna, y tengo a mi mamá María junto a mí. ¿Qué más necesito? Dígame, ¿qué más necesito? ¿Qué más necesita usted? Nada. Por eso, mi querido hermano, reflexionemos. Y si hay algo que está deteniendo que usted reciba el cuerpo de Cristo, métale tijera. Aunque duela, corte. Porque no vale nada, absolutamente nada vale la pena condenarse cuando uno puede salvarse comiendo el cuerpo de Cristo. Nada vale la pena la condenación. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, gracias te damos por este tiempo, esta jornada que hemos tenido. Te pedimos, Señor, en tu nombre santo, que nos ayudes a entender estos misterios, a poder comprender que esta es tu iglesia,
que aquí estamos completos, Señor, y que no necesitamos más. Ayúdanos, Señor, a poder vivir, perseverar y morir en tu gracia, para poder tener entrada a tu gloria, Señor. Perdona todos nuestros pecados, nuestros errores y todo aquello que en este momento nos pueda tener atados, Señor, y no nos permite tener esa libertad gloriosa de tus hijos, y no nos permite tener el acceso a poder recibir tu cuerpo y tu sangre, para que eso se rompa en el nombre de Jesús, para que toda cadena de maldad, toda cadena de iniquidad, toda cadena del maligno en este momento sea rota en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, con el poder del Espíritu Santo. Y podemos todos disfrutar de esta libertad gloriosa que solo la recibimos los que vivimos contigo en tu gracia, Señor. Ayúdanos a perseverar, a vivir y un día poder estar en tu presencia por haber estado hasta el último día en tu gracia. Nos encomendamos a nuestra Madre Santísima, auxilio de los cristianos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos. Que su intercesión nos ayude a poder recibir las gracias que necesitamos para poder perseverar en este camino, para poder estar contigo, Señor, y un día podernos gozar juntamente con ella por toda la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanitos. Dios los bendiga.